El día de hoy, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, Rosario Piedra, pues solicitó que se desaparezca la misma institución, o mejor dicho, que se le cambie el nombre por supuesta Defensoría del Pueblo. Eso que ella pues fue a decir al Congreso de la Unión es la más clara exhibición de que el gobierno de López Obrador es el gobierno de unos terroristas, es el gobierno de unos extremistas del comunismo. Tal y como lo explicaba el exagente de la KGB, Yuri Bezmenov, lo que dice Rosario Piedra Ibarra sobre que en este país pues pareciera que ya no ocurren las violaciones a los derechos humanos. Hubo fuertes reclamos por parte de varios políticos como Germán Martínez, que yo creo que es el que hizo el mejor reclamo, diciendo que pues la señora no representa la institución, no habla sobre los atentados contra la libertad de expresión por parte de López Obrador, no habla del deseo de López Obrador de acabar con la transparencia, 10 institutos constitucionalmente autónomos. Bueno, pues es una clara muestra del comunismo. Explicaba Yuri Bezmenov, para quienes no conozcan su exposición, que cuando llega una dictadura, mejor dicho, antes de que llegue una dictadura comunista, impulsan toda clase de organismos, movimientos, que hagan que la sociedad se sienta inconforme, que entre en un estado anormal de cólera, que podríamos definir que era lo que fomentaban antes de la llegada de López Obrador. Pero cuando una dictadura se impone en un país, lo que quieren es que se normalice toda la criminalidad, violencia, asesinatos, corrupción, porque ya llegó el dictador comunista, y ahora dicen que ya no existe nada, ya no existe nada de qué estar molesto, porque el dictador está en el poder y ya todo ha cambiado, todo ya es maravilloso. Eso es precisamente lo que fue a decir esta señora Rosario Piedra a el Congreso de la Unión. A continuación vamos a escuchar un fragmento del programa de radio de Carlos Loret de Mola sobre lo que se dijo en el Congreso de la Unión, los reclamos que hicieron prudentemente los políticos de oposición a las malas actuaciones, a la complicidad, al encubrimiento en la violación de los derechos humanos por parte de Rosario Piedra. Al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en este año continuamos con la integración del expediente de la queja presentada en 2021 por los padres y madres de los desaparecidos, documentando los nuevos hechos y los elementos del caso. Carlos, hace unos instantes el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, increpó fuertemente a la funcionaria y le dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para ponerle límites al poder y no hay ninguna recomendación para ella. Vemos en un poder y un gobierno que dice que divide, que insulta, que ha dejado crecer sobre todo la violencia y el crimen organizado en el país. La tarea que usted tiene, le dijo Germán Martínez, es mayor. ¿Y sabes qué hizo? Sacó una fotografía, esta fotografía histórica que muchos conocemos, donde está Rosario Piedra de Ibarra, su madre, donde está Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, y le dijo, ya que usted anda muy metida en cuestiones electorales, lo primero que debe de hacer es poner una denuncia por el llamado San Juanazo y este presunto moche que le pidieron a San Juana Martínez para fondear la campaña de Claudia Sheinbaum, y también le dijo, si usted no pone denuncias por estos casos, entonces no honra la democracia y no honra a su madre. Escuchemos a Germán Martínez. Esta fotografía usted la debe honrar denunciando como persona violaciones a los derechos electorales de los mexicanos antes de que se abra la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Muchas gracias.
La diputada de Morena, Almadelia Navarrete, de inmediato increpó a Germán Martínez y le dijo que su posicionamiento era una patraña. Sigue la comparecencia y nos mantenemos pendientes, Carlos. Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. 1:00 p.m. con... Bueno, pues según los importantes historiadores mexicanos como Salvador Borrego o Salvador Abascal, nos indicaban, bueno, uno de esos autores les comentaba, nos indicaban perfectamente cómo es que se nos ha perdido el respeto como nación, cómo se nos perdió el respeto como mexicanos. A ver, Germán Martínez dice que esta señora no está honrando la memoria de su madre, que era una corrupta y una delincuente. Sé que ya falleció, no me debería de expresar así de una persona que falleció. Por ahí había leído un comentario que decían que pues cuando alguien fallece siempre se hablan cosas buenas de ellos. Dicen que no hay muerto malo y que no hay quinceañera fea. Pero sabemos perfectamente que sí los hay. La señora Rosario Ibarra de Piedra, madre de Rosario Piedra Ibarra, nada más cambié el orden, pues fue la esposa de un secuestrador y asesino. Madre y esposa de un secuestrador y asesino. La hija se convierte impuesta por un narcopresidente, el peor presidente que hemos tenido, López Obrador, en titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa señora, con el pelo pintado de naranja, es una delincuente. Es una delincuente y una terrorista, la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Porque ella valida los crímenes que cometieron sus familiares. Ella y Pedro Salmerón, que me aborrece, como aborrece a todos los mexicanos, ténganlo por seguro, consideran que estaba bien los crímenes que cometían. Considera que privar personas de su libertad y matar empresarios, como hicieron con Eugenio Garza Sada, con Aranguren, consideran que está bien. Que la lucha estaba justificada y que eran jovencitos valientes. No así lo dijo Pedro Salmerón, que hasta tuvo que renunciar al cargo ese creado, mediocre, de aviador, que es ser titular del Instituto de la Revolución Mexicana. De las revoluciones, dice, de las revoluciones mexicanas. O sea, de sistemáticos robos, traiciones contra México. La señora Rosario Ibarra de Piedra fue una delincuente, una trepadora, oportunista, ¿sí? Luego esta señora se pone a gritar como loca, muy digna, diciendo que se estaba manchando el nombre de su madre y que se estaba revolcando en su tumba. No, señora, su madre se está revolcando en el infierno. En el infierno. Porque nunca asumió que su hijo y su marido eran unos asesinos y unos terroristas, y que los desapareció el mismo gobierno para el cual cometieron crímenes. Nos faltan el respeto precisamente por las acciones que hicieron en la década de los 70 este señor Jesús Reyes Heroles, que malinterpretando lo que es la representación política o la pluralidad política, se le olvidó un pequeño gran detalle. Vaya oxímoron, un pequeño gran detalle. Que la finalidad de lo que se quiere llegar a representar políticamente tendría que ser, en principio, algo legal. Entonces, ¿por qué darle un espacio político a los terroristas de la Liga Comunista 23 de septiembre, la familia de Rosario Piedra Ibarra, o Ibarra de Piedra? Ibarra de Piedra era la madre, que además quiso ser, en aquella elección ciertamente histórica, pero fraudulenta, quiso ser presidente de México. ¿Por qué partido?
bueno, pues por algún partido socialista, y posteriormente ella se unió a la corrupción de Raúl Salinas de Gortari, porque Rosario Ibarra de Piedra era miembro del Partido del Trabajo, el partido que es propiedad de dos sujetos de lo peor en la política. Raúl Salinas de Gortari, que está acusado de multihomicidio, incluso de asesinatos familiares, ahí está la acusación, está acusado de narcotráfico, delincuencia organizada, desvío de recursos del país. Él es el dueño del Partido del Trabajo, él es el dueño del PT, un partido que ya había perdido el registro, y con corrupción obligaron al INE a que se repitiera la elección para que votos comprados pudiera reunir el número de votos básico para retener el registro a nivel nacional y seguir haciendo alianza con el partido del narco, con el partido de Manuel Bartlett, con el partido de López Obrador, con Morena. Por favor, abran los ojos. Si nos faltan el respeto con una comisión, mejor dicho, con una titular de la Comisión de Derechos Humanos que se dedica a encubrir crímenes contra la humanidad practicados por este gobierno, lo hacen perfectamente porque son hijos de delincuentes, son hijos de asesinos, como la señora Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué tienen tanto temor a decir las cosas como son? ¿Por qué se le engaña a la gente diciendo que esa señora fue una gran activista? Fue una señora que lo que le interesaba era sacar partido político, ¿sí? Sacar beneficios políticos y económicos con un falso activismo en defensa de la memoria de su hijo y de su marido, que eran secuestradores y asesinos, miembros de una organización terrorista. Liga Comunista 23 de septiembre no era una institución democrática, era una organización terrorista que quería imponerse por encima de la voluntad del pueblo de México por la violencia, como lo hacen los narcotraficantes de López Obrador. Entonces, cuando Germán Martínez dice que no está a la altura de la memoria de su madre, pues no sé a qué madre se esté refiriendo Germán Martínez. Porque Rosario Ibarra de Piedra, reitero, era una terrorista. Si no tomó una pistola, si no tomó granadas, si no puso bombas, porque yo no sé que lo haya hecho, ideológicamente, discursivamente, propagandísticamente es una terrorista de la mentira. Una mujer que dedicó su vida a mentir. Una mujer que se dedicó a tratar de destruir la verdad, la única verdad, que su familia, sus familiares eran delincuentes y que actuaron de una forma ilícita, por la cual ciertamente debieron de ser enviados a prisión. Ahora ya sabemos que muy probablemente hayan sido asesinados y sus cadáveres arrojados al mar, que era lo que se conocía como los vuelos de la muerte. Una investigación que se ordenó durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, pero que no se dio a conocer en ese entonces, en el año 2001, habría revelado que, en efecto, el gobierno de Echeverría actuó de esa forma para acabar con sus antiguos cómplices. Echeverría, que es una basura, es un despojo que nos viene desde tiempos de Benito Juárez, porque la familia de Echeverría, de Luis Echeverría Álvarez, uno de los peores presidentes de la historia de México, muy parecido a López Obrador según los registros, porque obviamente yo no viví esos tiempos, la familia de Echeverría ingresó a la política durante la dictadura de Benito Juárez. Y por eso ese psicópata pues tenía la obsesión de decir que él era Benito Juárez, así como este otro lunático, López Obrador. Así exactamente. Bueno, pues no, la CNDH no tiene por qué desaparecer. Es una institución que debe de seguir existiendo, emitir sus recomendaciones, pero no debe de ser comparsa, ¿sí? No debe de ser ocupada por un personaje, por una persona
como esta señora Rosario, que se dedica a encubrir las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ya ni siquiera los periodistas que han sido perseguidos, que han sido censurados durante este régimen, ya ni siquiera piensan en irse a quejar ante la CNDH porque saben perfectamente que no pasará nada. A Rosario Piedra debiera, si realmente desempeñara el cargo como debiera, como dijo Germán Martínez, sin lugar a dudas, debiera de denunciar el moche, la exigencia de extorsión de Claudia Sheinbaum con el dinero de las liquidaciones de Notimex. Debiera denunciar los muchos secuestros que hay, debiera de denunciar como un atropello a los derechos humanos, al libre tránsito que está consagrado en nuestra Constitución como un derecho humano, el libre tránsito que se está violando por este gobierno, pues porque sencillamente los caminos, los puentes de México están controlados en gran medida por los grupos criminales. ¿Dónde está Rosario Piedra alzando la voz con que este es el gobierno que más ha violado los derechos humanos? No está. Es la ausente. O sea que en los hechos, con esta señora, desapareció la CNDH. Y ella ya solamente expresa su deseo de que sea formalizada la desaparición de la CNDH. Así lo entiendo.